ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión Telemeta y redes sociales. Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Muy buenas noches, estamos de nuevo hablando con los que saben. Estas dos emisiones, la de hoy y la de dentro de 8 días, van a tener un componente especial y tiene que ver con la salud. Y tiene que ver con la salud porque la salud y la plata están muy ligadas. Y aquí a nosotros nos gusta hablar de plata. Ustedes escucharon que al exalcalde de Bogotá ya lo condenaron por un tema de ambulancias. Quisimos saber qué tan bueno era el negocio, qué tan interesante era y qué se esconde detrás de ese negocio. Por eso hoy hablando con los que saben tiene como invitado al señor Wilson López, quien es gerente de una empresa que presta servicios de ambulancia. ¿Qué es lo que queremos? Entender en lo pequeño cómo funcionaría lo grande y de esa manera podernos hacer una idea de lo que está pasando. Don Wilson, bienvenido a Hablando con los que saben. Buenas noches, Miguel Ángel. Bueno, cuando escucha uno en la televisión y hablan de 67.000 millones de pesos y una comisión de 6.700 millones de pesos, dice el negocio es redondo, el negocio es bien interesante con las ambulancias. ¿Es tan bueno el negocio o es que en Bogotá se descararon en forma grave? El negocio en sí es un negocio para sobrevivir, porque las ambulancias particulares prestamos un servicio más que todo enfocado al salvamento de víctimas que tienen en su momento cualquier tipo de enfermedad o percance laboral. O sea, lo de Bogotá fue algo salido. Entonces, vamos a irnos desde el comienzo, vamos a tratar de darle un orden para llegar finalmente nuevamente al tema de lo que pudo haber pasado en Bogotá. Don Wilson, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Qué son? Nosotros somos una IPS, institución prestadora de salud en transporte especial de pacientes básicos y medicalizados. Básicos y medicalizados en términos para los que somos desconocedores del tema, ¿qué quiere decir? El básico es una ambulancia que presta el servicio a una persona que tiene un desmayo o un pequeño percance en salud, que hay que hacerle una inmovilización por ARL o estas circunstancias. Está atendida por un conductor con sus respectivos cursos en trauma, en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Y la medicalizada está enfocada a un médico con muy buenos equipos donde hay monitores, desfibriladores, ventiladores especiales y un enfermero APH y un conductor con sus respectivos cursos de salvamento. Entonces vamos por partes, las ambulancias son de dos tipos, hasta ahí vamos. Sí. Las medicalizadas y las básicas. Las básicas. ¿Quiénes son las que llegan cuando se presenta un accidente? Las que llegan cuando se presenta un accidente son ambulancias que hacemos el SOAT. En ciudades como, hablemos de hoy en día aquí donde nos encontramos, Granada Meta, Bogotá y Villavicencio, donde hay digamos, una ciudad de más de 500.000 personas, la alcaldía está llamada a hacer un CRUE. ¿Qué es? Es un centro regulador de urgencias y emergencias. Entonces, el CRUE o la alcaldía hace un contrato con las ambulancias para prestar todo tipo de servicios sociales,
accidentes de tránsito, riesgos laborales y todo lo llamado como... O sea, se presenta un accidente y no llega cualquiera, sino llega el que está en una zona que le han asignado. Sí, nos asignan zonas en la ciudad, la pueden delimitar por zonas o comunas. Entonces, cada ambulancia tiene un sector determinado. Al llamado del CRUE, que es el 123 en Bogotá, en Villavicencio y en las grandes ciudades, se determina por el 123, corremos al auxilio de acuerdo al llamado y la ubicación que tengamos para prestar el primer auxilio. Ustedes en ese momento no saben qué tipo de accidente, no saben si la persona se cayó de un poste de la luz, si fue atropellado y nada, simplemente llegan a un sitio donde hay un paciente. Donde hay un paciente, exacto. ¿Ahí qué sucede? Ahí se presta el primer auxilio, o sea, nos llamamos primer respondiente. Entonces, ya hacemos una especie de triad rápido. ¿Qué es? El triad es la parte donde el paramédico o auxiliar de enfermería mira la sintomatología del paciente y entonces determinamos si amerita llevarlo a la clínica o hospital más cercano, o hay la forma de estabilizarlo y mirar que le pasó lo que le sucedió porque no tomó una medicina que se le había dictaminado con anterioridad o tiene un tratamiento y entró en ese momento en crisis. Entonces se estabiliza y un hospital no lo va a recibir porque no es una urgencia vital. Entonces, el hecho de que llegue una ambulancia a un lugar donde hay una situación de emergencia no quiere decir que vaya a haber obligatoriamente un traslado. No. Ya, bueno, entonces, ustedes llegan, están arriesgando, digamos, su inversión. Ustedes están gastando una gasolina, un paramédico y demás. Sí, correcto. Una vez miran el paciente y se determina que el paciente no necesita, pues se regresarían, pero y si se necesita trasladar, ¿cómo toman ustedes ya la decisión a dónde lo trasladan, en qué condiciones? ¿Qué tiene que hacer en ese momento quien está de responsable? Esto lo determina. Si es una ambulancia básica, el auxiliar de enfermería lo determina que sí amerita llevarlo porque es una urgencia vital y necesita con urgencia que se atienda en una central de emergencias, por decir aquí en Granada, el hospital, que presta muy buen servicio, o en Villavicencio, en La Meta, en La Marta, en el hospital departamental, en Servimédicos o en la clínica cooperativa. En cualquiera de estas entidades está capacitada y evaluada por la Secretaría de Salud para prestar el servicio. Se habló hace un tiempo, se estuvieron haciendo denuncias sobre lo que se conocía como el Paseo de la Muerte, principalmente en Bogotá y en la costa norte. Se hablaba del Paseo de la Muerte, en donde lo que se daba a entender era que se le pagaba a los paramédicos de las ambulancias para que trasladaran a los pacientes a determinada clínica a cambio de recibir algo. ¿No existen ese tipo de costumbres en esta región del país? En esta región del país no, digamos que no hay ese tipo de malintenciones. ¿Por qué? Porque si uno se sitúa en Villavicencio, las 4 clínicas principales están casi a la misma distancia. Y en Granada, el único y muy buen hospital está prácticamente para las ambulancias que haya, inclusive las de ellos, a la misma distancia. Entonces no hay para que se presenten estas oportunidades. Eso se presenta en Bogotá y en las grandes ciudades porque pueden haber dádivas para que el paciente se lo lleven a esa clínica. Bueno, entonces toma la decisión el personaje de llevarlo a un determinado hospital. Exacto. ¿Qué tiene que hacer esta persona para llevarse ese paciente? ¿Simplemente lo sube y arranca y llegó al hospital o tiene que tener en cuenta algunas condiciones especiales? No, la condición especial es, primero que todo, estabilizar el paciente y mirar de que amerita el traslado a una clínica u hospital. Eso es lo primero, y ya de para adelante. Sí. Bueno, hace unos días escuchamos a través de la radio
que un conductor de ambulancia se había negado a trasladar un paciente. ¿Qué razones puede haber para que un paramédico diga, no señor, a este señor no lo puedo trasladar? Primero que todo, el gobierno estableció hace poco, que eso ya venía existiendo en otros países, pero lo dictaminó hasta con pena de privación de la libertad del personaje que omite la omisión de socorro. Entonces, hoy en día estamos llamados todos, primero que todo, a valorar el paciente y a determinar si es una urgencia vital e inmediatamente proceder al hospital de mayor nivel, más cercano. O sea, una de las razones para que no sea trasladado un paciente es que no sea una urgencia vital, por ejemplo. Exactamente, que no sea una urgencia vital, que Bueno, presenta, digamos, que está borracho, que está con narcóticos o un caso de esos. ahí en ese caso es mejor no prestar el servicio, Sí. esperar a que lo preste. ¿Quién? ¿Quién podría llegar a cubrir ese espacio? Pues porque de todos modos se supone que es alguien que está en una situación de riesgo. Pues es que la situación de riesgo ahí ya no puede suceder porque ya está determinado por el Paramédico. paramédico o auxiliar de enfermería. Entonces ahí ya no, si hay la posibilidad de que no sea trasladado, entonces tiene que hacerse cargo de la policía o un familiar en su defecto. Usted ha hablado de urgencias vitales. Cuando uno tiene un familiar enfermo le parece que todo es vital. Así sea un estornudo para uno puede ser bastante terrorífico, bastante amenazante. ¿Qué es una urgencia vital? ¿Cómo hago yo del común para entender que un familiar tiene una urgencia vital o que tiene algo que puede ser tratado en casa en determinado momento o al otro día? Precisamente por eso hoy en día se crearon la atención domiciliaria, o sea, médico en casa, que es precisamente para no tener esos contratiempos, de que por cualquier cosa la persona va a creer que es una urgencia vital. La urgencia vital puede ser digamos, una persona que tuvo un accidente laboral donde hay fracturas, donde hay trauma craneoencefálico, donde hay pérdida del conocimiento, donde hay la baja de los signos vitales. Entonces, ahí es donde se declara la urgencia vital. Y ahí es donde la persona debe ser llevada de inmediato a un centro regulador de emergencia. Bueno, ¿cuándo lo llaman a ustedes? Porque usted me dice que son una empresa particular. Particular. Y creo que ahí tuvo que ver mucho la situación de Bogotá frente a esta contratación. Y es que se le dijo a las empresas particulares, vengan y presten todos los servicios que puedan y los facturamos por este lado. ¿Cuándo llaman a una empresa particular a que preste un servicio? O sea, ¿en qué momento? ¿Juegan con todos o son una segunda carta? ¿Cómo es? No, en Bogotá hicieron un CRUE. Ese CRUE lo llama uno, ¿usted cuántas ambulancias tiene? Yo tengo X cantidad de ambulancias. ¿Cuántas básicas, cuántas medicalizadas? Entonces se hace un contrato por X monto mensual y uno está prácticamente a disposición del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Entonces lo zonifican y queda dependiendo de la alcaldía o el CRUE. Allá va. ¿Existe eso, está establecido un límite de cuánto cobrar? ¿Lo establece la alcaldía, lo establece el Ministerio de Salud, la Secretaría? ¿Quién establece lo que le van a pagar a quien presta el servicio de ambulancia? Lo establece la alcaldía. Y ustedes entran a licitar. Se entra a licitar y hay oferentes y proponentes. O sea, sí hay un número limitado y Sí, unas características exacto, limitadas. porque en la normatividad de contratación en Colombia, ahí primero califican la experiencia de la empresa, el tipo de equipos que tenga y lo otro es el capital. Y la primordial, que es el personal.
Ya, entonces vamos a hacer personal una cosa. capacitado. Después del corte comercial vamos a tratar de entender cómo viene el tema de la plata. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Prestan un servicio? ¿Cómo va? ¿Cómo es ese asunto para que la gente también lo comprenda? ¿Es gratis? ¿No es gratis? ¿Quién paga? ¿Cómo paga? Y demás. Señores, estamos hablando con los que saben, hoy hablando acerca de las ambulancias, si son o no son un negocio redondo, en compañía de un gerente de una de las empresas prestadoras de este servicio en los Llanos Orientales, el señor Wilson López. Continuamos hablando con los que saben. Hoy estamos hablando acerca de si las ambulancias son o no un negocio redondo, y lo estamos tratando porque en Bogotá por fin se tomó una decisión frente al alcalde o el exalcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, condenado luego de bastantes años de investigación frente a lo que podría haber sucedido. Era un carrusel de contratación por un lado, pero también había un tema un poquito incómodo, y es cómo se utilizaba la necesidad de los pacientes de un servicio de salud para comisionar una gran cantidad de plata pagando favores para ver a quién se le entregaba ese jugoso contrato de las ambulancias. En los Llanos Orientales nos dice el señor Wilson López que no funciona así, nos dice que aquí digamos que es un espacio más bien abierto en donde están jugando limpiamente todos. Don Wilson, volvamos entonces a retomar. Ustedes tienen un servicio que van a prestar a las comunidades en la medida en que se presenta un accidente o una situación de emergencia. Correcto. Una son los accidentes caseros, digamos. ¿Cómo atienden ustedes ese servicio? ¿Cómo los llaman? ¿Por qué llegan a un sitio? Bueno, nos llaman porque, digamos, hemos hecho algo de publicidad, nos empezaron a conocer, estamos trabajando. La gente se ha dado cuenta que tenemos un tiempo de respuesta muy prudente, que son entre 5 y 10 minutos, aquí en Granada. ¿Y en Villavicencio? En Villavicencio tenemos un promedio de 10 a 15 minutos. O sea que tienen suficientes ambulancias rodando. Sí, suficientes ambulancias y varias empresas. Perfecto. Aparte del servicio de hospitales, ¿lo prestan a algún otro tipo de instituciones privadas, ancianatos, demás? Sí, por decir la empresa de nosotros, a nosotros nos llegan pacientes de Vaupés, Guainía, Bichada, Arauca, de todos los antiguos territorios nacionales, hoy en día todos departamentos, hasta de Amazonas recogemos pacientes. Tengo convenio con empresas aéreas, las cuales usan nuestros servicios por la respuesta que le hemos dado. Y todos estos pacientes vienen para para el Hospital Departamental de Villavicencio, el Hospital de Granada y para las dos clínicas principales que son la Meta y la Marta. Bueno, entonces esa, digamos, la parte accidental. Sí. Y hay una situación que ya nos toca a todos, y es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT. El SOAT. El SOAT, pues se supone que cubre ese tema de accidentes. Pero ¿cómo funciona ya en el tema de atención del paciente y demás? ¿Por qué no hacemos una especie de recorrido de lo que iría a partir de que alguien sufre, digamos, un accidente de motocicleta? ¿Qué sucede después? Bueno, aquí en Granada nos llaman por intermedio de las centrales de radio de los taxistas, las personas que tienen nuestros números de teléfono, el mismo hospital, la policía y las personas del común usan nuestros servicios. Entonces nosotros llegamos al sitio donde hubo el accidente, recogemos el paciente, lo llevamos al hospital de aquí de Granada y ahí nos lo recibe y nos lo valora el médico de turno. O sea, estamos hablando de que en 15 minutos ustedes se deshicieron ya del tema. No. Llegamos
y el paciente no lo valora a la llegada, no lo valora el médico. Ustedes tienen que esperar, o sea, sí, llega y ustedes acompañan. Esperamos porque viene el proceso de la documentación para poder cobrar la parte del SOAT. ¿Esa documentación en qué consiste? ¿Nombre del paciente, dirección, donde sucedieron los hechos? Exacto, nombre del paciente, teléfono, un familiar, número de cédula, y el SOAT vigente, es muy importante, y la ocurrencia o croquis de tránsito. Si no hay SOAT, se sabe que es un accidente de tránsito, pero no hay ese responsable porque se escapó, porque no tenía el documento. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, ahí hay un problema, porque esto lo pasa el hospital por un FOSIGA. ¿Qué es el fondo? Es el fondo del Estado para todos los accidentes de tránsito. Ajá. Bueno, el FOSIGA le paga a la clínica o al hospital que prestó el servicio. Pero más adelante el FOSIGA hace un recobro a la persona quien causó el accidente, al dueño del vehículo o a quien aparezca en el SOAT como beneficiario. Ya, o sea, en el caso de que esté vencido. En el caso de que esté vencido, en el caso de que sea falsificado. ¿Hay muchos casos de SOAT falsificados? ¿Se encuentran con esas situaciones ustedes? Sí, hay demasiados casos. Una manera de determinarlo es él tiene un código de barras y uno entra al RUN y ahí aparece el SOAT si es bueno o es malo. Lo que pasa es que eso se viene a determinar ya después de que el paciente ha sido ingresado a la clínica. O sea, no importa si hay o no, ustedes de todos modos le prestan el servicio. Nosotros recogemos el paciente, lo estabilizamos primero, si hay trauma o alguna fractura o trauma craneoencefálico, se estabiliza y se procede a llevar a la clínica o hospital más cercano. ¿Cuánto puede durar todo ese procedimiento? Ese procedimiento puede durar de 1 a 2 horas. Desde el momento en que lo recogieron y llegaron a hacer el trámite. clínica. ¿Tienen inconvenientes con los familiares cuando ustedes recogen de pronto a un paciente y resulta que después llega la familia a hablar con ustedes? ¿Cómo actúan los familiares de esa persona que fue ingresada por el servicio de ustedes? Pues los familiares casi siempre creen que ellos son los que tienen que pagar el transporte. Cuando el SOAT es legal, nosotros a la persona no le cobramos. Cuando no tienen SOAT, ellos están incurriendo en una falta grave que es de tránsito, el no porte del SOAT que da inmovilización del vehículo, que prácticamente es un fraude. Entonces, esa persona debe pagarle el servicio de ambulancia. Y el hospital va al FOSIGA a hacer el recobro. Bueno, entonces usted me mostraba el SOAT, el papel este. Sí, todos los SOAT en la parte derecha. O sea, acá. Ahí, en todos, no importa la aseguradora, tienen ahí las cantidades a que tiene derecho en caso de traslados médicos, de servicios médicos y quirúrgicos, hasta por 800 salarios mínimos legales vigentes al día de hoy. Por una incapacidad 180, por muerte 750, y el traslado, que es la parte que hace la ambulancia, o sea, el traslado es de 10 salarios. 10 salarios, o sea, sería alrededor al día de hoy de 220.000. 200.000 pesos máximo. Máximo. Pues, exacto. Y entonces no tiene que ver con ustedes. ¿Ustedes tienen que ver en algo con esta crisis del sector salud? O sea, ¿ustedes podrían tener algo que ver con la falta de plata que tienen los hospitales en nuestro departamento y en el país entero? ¿O ustedes están totalmente fuera de ese asunto? No, tenemos que ver mucho porque precisamente muchas de empresas de ambulancias al día de hoy se están quebrando día a día, precisamente porque las EPS pagan cuando quieren, no pagan los servicios de ambulancia.
Entonces, por eso la persona solicita, porque amerita un traslado en ambulancia para una diálisis, para un examen especializado, que la EPS le pague el servicio de ambulancia y duran mucho tiempo en darle el traslado. ¿Y herramientas para garantizar ese pago? Las herramientas para garantizar ese pago, la única es un contrato que se firma con ellos, pero Pues no le están pagando a los hospitales, las deudas son de miles de millones si de no pesos, le- me imagino que con si ustedes. no le es- pagan a los hospitales, mucho menos a las ambulancias. Entonces, ¿cómo hacen ustedes en ese caso? Subsistimos de los traslados particulares, subsistimos de el SOA y de contratos con EPS que sí pagan. Bueno, entonces, yo veo que ya el negocio no es tan redondo como parece. No es tan redondo. ¿Cuánto cuesta una ambulancia? Me habló de dos tipos de ambulancias. Me habló de ambulancias básicas y ambulancias medicalizadas. Sí. Si yo decido traer una ambulancia, ¿las hay en el país o las importan primero? Hay los dos. Se puede traer importada con todo, saldría supremamente cara por lo que tenemos hoy en día, el problema con el dólar, pero las hay fabricadas en el país, o sea, el chasis se compra en Colombia y hacen la adaptación las carroceras de aquí en Colombia que están vigiladas por tránsito y transporte. O sea, no es cualquier camioneta No. que yo le abrí la puerta trasera y yo lo no metí. puedo ir a cualquier carpintería que me adapte en una ambulancia. ¿Qué tiene de especial una ambulancia frente a una camioneta? Que para hacer ambulancia tiene que tener la certificación de tránsito y transporte, la parte que se adaptó. Lo segundo, tenemos que estar habilitados y certificados por la Supersalud y el Ministerio de Protección Social. ¿Es más suave el carro que un carro normal o los cambios tienen que ver más con la apariencia interna del cajón en donde va uno, digamos? Sí sufren unas modificaciones para mejorar la estabilidad, para mejorar la velocidad y todo. Bueno, me habló de importada o ensamblada en Colombia. Ensamblada en Colombia. Si es ensamblada en Colombia, la básica, ¿qué costo podría tener? La básica estaría saliendo al día de hoy en un promedio de 150 millones de pesos. Y si importo esa básica. Se subiría a un promedio de 200. Bueno, y en el caso de la medicalizada, ¿qué tiene la medicalizada que la haga más costosa? Bueno, la medicalizada es una mini UCI, O sea, una unidad de cuidados intensivos. sí, porque usted dijo minibús y a mí enseguida me pusieron los pelos de punta ya. Sí, o sea, es una unidad de cuidados intensivos ambulante y pequeña. Ajá. Entonces tenemos un ventilador que es para cuando el paciente tiene una dificultad respiratoria extrema. Tenemos un desfibrilador para cuando tiene un problema cardíaco. Tenemos un monitor que le monitoriza todos los signos vitales. Tenemos succionadores, tenemos nebulizadores, tenemos equipo de pequeña cirugía, tenemos equipos de órganos, todo. Uno ve en las películas que tienen hasta sangre. Sí, ¿Tienen también unidades? ahí, bueno, en Colombia en este momento son muy pocas las ambulancias medicalizadas que tienen este tipo de reacción, de condición para, digamos, hacerle una transfusión de sangre en movimiento a una persona. En Estados Unidos las hay, en Australia las hay, en Europa las hay. Son ambulancias supremamente caras. ¿Cuánto podría costar una ambulancia con lo necesario? Yo creo que hoy en día un promedio de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos para recuperar en cuánto tiempo. ¿Cómo es ese tema de la inversión? Ahí está. Bueno, entonces estamos nuevamente, volvemos ya a los orientales, en donde ustedes tienen, digamos, contratado CRUE, me dice que Sí. es
el programa. ¿Cuánto les pagan ellos por servicio? ¿Cómo funciona, digamos, esa condición? No, en Villavicencio el CRUE como tal no ha sido regulado todavía. O sea, se dice que somos un CRUE, pero no lo somos porque, o sea, nos zonificaron, trabajamos con la alcaldía de la mano, con la policía, y entonces ellos nos zonificaron, nos hacen los llamados para todo tipo de emergencias. Cuando las ambulancias de la S departamental no dan abasto, nosotros hacemos sociales. ¿Qué consiste en qué? El social es la persona que no tiene ningún tipo de recurso, está abandonado por familiares, por todo, hasta por el Estado, y digamos tuvo una crisis médica en cualquier parte de la ciudad. Vamos, lo recogemos, lo estabilizamos, si amerita llevarse al hospital se lleva. Eso no lo mide la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo ahí. Nunca ha sido mirado ni por el Estado ni por nadie. En Bogotá es evidente la cantidad de indigentes que hay. En Villavicencio, ¿cómo estamos en esa relación personas sin recursos frente a la necesidad de prestación de servicios médicos? Villavicencio, yo creo que tenemos un promedio diario de unos 5 a 7 casos de esos. Sociales. Bastante alto. Bastante alto porque, digamos, hace poco la alcaldía adquirió 4 vehículos nuevos, pero tampoco dan abasto, entonces entramos nosotros a apoyar y hacer los sociales. Continuamos hablando con los que saben, con Wilson López, gerente de Transalud, que es una de las empresas prestadoras de servicios de ambulancias en los Llanos Orientales. Dentro de 8 días iremos ya con la siguiente parte y es por qué la crisis hospitalaria, y esperamos tener aquí acompañándonos al director del Hospital de Granada, el doctor Jorge Ovidio Cruz. Todo tiene que ver un poquito. ¿Dónde se está quedando la plata y por qué cuesta tanto la salud en nuestro país? Señor López, esta situación de ambulancias, de prestación del servicio, entonces, ¿qué tan rentable es en términos reales? Un servicio normal, ¿cuánto costaría y qué componentes tiene? Bueno, digamos en Granada, un servicio particular estaría rodeando un promedio de 80.000 pesos. Esto lo determina la distancia. Sí, 80.000 pesos el promedio, digamos. El promedio, exacto. De cualquier barrio sí, hacia el hospital. Hacia el hospital. ¿Qué elementos tiene ese servicio? Porque no creo que llegue la persona y ya la echaron a la ambulancia y corra. La persona, primero que todo, se llega, donde fuimos llamados, se hace un examen de la persona, primero que todo, para mirar que sea una urgencia y que amerite el traslado. Porque así sea una persona particular, pues hay que orientarla para decirle, hombre, pues ¿para qué va a gastar la plata si no amerita el traslado? Y nos van a devolver del hospital con la persona. ¿Se presenta mucho eso de que los devuelvan, que le digan no? Sí, claro, precisamente vamos a muchas clínicas, hospitales y si la persona no amerita ser hospitalizada, pues no la reciben. ¿Por falta de camas tienen también inconvenientes de ese tipo? Muchas veces. No tanto en Granada, pero en Villavicencio y en Bogotá es impresionante. Nos dura una camilla en un hospital fuera de servicio, a veces de un día para otro, a veces 2 días. O sea, ustedes bajan al paciente en su camilla y espera a ver si es posible que lo atiendan, si no, espere. Y a esperar. ¿Y ustedes ahí? Ahí, esperando.
por esos 80.000 pesos. Pues después de 3 horas de espera, nosotros hacemos un cobro adicional por espera. Ajá. Y eso es un promedio de 30.000 pesos. Ya, bueno, Hora. pero esa plata, ¿en qué la gastan? Esos 80.000 pesos representan qué gastos. Hay personas que en la inmovilización hay que ponerles un cuello cervical, hay que usar vendas, hay que usar isodines, hay que, digamos, a veces si amerita inyectarla con un calmante, un diclofenalco. Entonces todos son gastos de las ambulancias. Por cada paciente hay que cambiar sábanas. Llevamos a bordo 2 tripulantes, que es conductor, auxiliar, que son 2 personas que tienen un título y que no van a trabajar por un mínimo. Además que no son horarios normales, ¿no? Exacto. Son horarios... Ellos prestan unos horarios extremos, entonces eso amerita un costo. Entonces, ¿cómo hicieron estos señores en Bogotá para alzarse con tanta plata? Al punto de que la comisión era de 2.700 millones de pesos. Se habla del 10% del valor del contrato. ¿Cómo hicieron para sacarse esa plática? ¿Dónde estaría el negocio en el caso de que uno quisiera hacer ese negocio? Ellos hacen tienen que haber hecho un promedio de sobrecostos de muy alta cuantía para haber llegado a eso, porque si hubiera una investigación a fondo y van donde en realidad estaba el dueño o la empresa de las ambulancias, la parte que les estaban pagando a ellos daría risa. Pues son los intermediarios los que se encargan de la negociación. Como todo en Colombia. Pero cuando usted va a presentarse a licitación, le ponen muchas trabas, es muy complicado para que usted directamente lo pueda hacer. Claro, precisamente yo me convertí en persona jurídica para poder licitar, pero casi todas las licitaciones en Colombia son muy difíciles. Muchas trabas, pero Porque al final... la mayoría son políticas y todas estas situaciones. Nosotros hemos visto algo con las construcciones, y prueba última es Reficar, que es una papa caliente que por fin se destapó. Sí. Y es que le dicen a usted, yo voy a licitar y yo ofrezco hacer esta obra por 1.000 pesos. Cuando me gano la licitación digo, no, es que 1.000 es muy poquito, voy a cobrar mejor otros 1.000 y luego otros 1.000 y finalmente la obra la hago por 5.000. Sí. Se pregunta uno siempre, bueno, ¿y los otros que estaban ahí licitando, no será que alguno licitó por 4.500 o por menos y le dijeron que no porque este lo estaba haciendo por 1.000? Ustedes no pueden hacer seguimiento a esas licitaciones para ver en el momento en que se haga la trampa qué es lo que está pasando. Hoy en día sí hay la forma, o sea, cualquier persona civil en Colombia puede meterse a las páginas que hoy en día tiene el Estado y revisar estas situaciones. Pero por lo general siempre hacen la triquiñuela de que esto va amarrado para X o Y empresa porque cumple este requisito que no la cumple ni esta otra empresa. Entonces ahí es donde amarran los contratos. Ahí viene el negocito. La jugada maestra. Ya, bueno, y dentro de esa jugada maestra, entonces, ¿quién los vigila? Porque usted me dice... Sí existen las cosas y eso, pero uno ve que todos los días hay quejas frente a la prestación de servicios de salud. No digo que de ambulancia específicamente, ya usted me está aclarando un poquito que no siempre hay que llevar los pacientes. Sí. Pero si escucha uno, ¿quién los vigila? A nosotros nos vigila la Supersalud, el Ministerio de Protección Social, la Secretaría de Salud Departamental, nos vigila la Procuraduría, la Personería y la Contraloría. Rendimos toda la contabilidad cada 2 meses. Tenemos que estar presentando una contabilidad a la Super, Cámara de Comercio. Entonces estamos vigilados por más entes que cualquier entidad en Colombia. Entonces no es cierto que ustedes atienden cuando quieren o no, simplemente tienen unos parámetros de comportamiento. Exactamente. Lo que hablan de las ambulancias en general, porque cuando una ambulancia comete un pecado,
hablan es en general, no dicen fue la empresa tal o la ambulancia del hospital tal o la ambulancia de la clínica tal, no, es en sentido general. Entonces ahí es donde viene que la gente dice que todas las ambulancias prestan un mal servicio, que no llegan, que las llaman y nunca aparecen. Entonces ahí es donde tenemos los problemas que tenemos el gremio de ambulancias. O sea, una mala imagen que no tiene que ver con ustedes, porque hemos tenido conductores ebrios, conductores llevando cositas que no debían llevar ahí, exacto, dando de paseo con la familia, o sea, situaciones bien especiales. ¿Qué tanta rotación tiene de personal su empresa? ¿Qué tan juiciosos son quienes son contratados por usted? ¿Sí le dan el tiempo suficiente como para decir llevamos suficiente con ellos? Sí, hay unos que llevan los que son, digamos, juiciosos en su labor, llevan suficiente tiempo, que no han tenido problema, y hay personas que se les ve y que no están ni por la empresa ni por la profesión que estudiaron, que es salvar vidas, y hay que rotarlos, hay que cambiarlos. ¿Cómo se hace la selección de ese personal? Uno se le da miedo, ¿no? Uno dice, van a subir este paciente inconsciente, se lo van a llevar dos personas que nada tienen que ver, y uno dice, bueno, joyas, hay muchas situaciones perversas, ¿no? Tenemos precisamente una cadena de custodia para eso. Hay lo que se llama la cadena de custodia, aunque siempre cuando llegamos al sitio ya está la policía, la gente del común, mucho taxi, mucho personal extraño al evento. A veces tenemos que pelear para que nos abran paso. Entonces es lo que sucede con... Pero los documentos por lo menos sí están siempre. Sí, los documentos están siempre. Perfecto. ¿Cómo hace uno para contactarse con ustedes en Villavicencio y en Granada? Existe, aparte del 123, pero el 123 llega a cualquiera. Sí. En el caso de quienes requieren prestación de servicios particulares, ¿cómo hacen? Tenemos una publicidad, tenemos tarjetas que dejamos, tenemos unos avisos que se llaman área protegida, donde los dejamos en centros comerciales, en colegios, en diferentes partes de la ciudad, para que la gente tenga el acceso de llamarnos cualquier hora del día y de la noche. ¿Y ustedes pueden irse también a cualquier lugar del país o tienen un campo de acción limitado? Supuestamente somos una empresa para trabajar en el Meta, pero si un familiar suyo o usted como persona particular nos contrata, podemos ir a cualquier parte del país. ¿Por qué? Porque ¿qué nos vigila ahí? Que tenemos una carta remisoria de un hospital. O sea, no es un particular que dijo, venga, yo me quiero ir en ambulancia porque hay pico y placa en Bogotá y me... No, porque eso no es para paseo. No, nos llama a un hospital, nos entrega una epicrisis de un paciente. Hay pacientes que ya tienen una enfermedad terminal y nos han contratado porque quieren irse a morir al pueblo de toda su vida, donde están sus familiares, y entonces se niegan a recibir más asistencia de la EPS. Y dice, yo renuncio a todo, quiero irme a morir a mi pueblo. Nos contratan, hemos ido a Bucaramanga, a Barranquilla, a Cali, a cualquier parte de Colombia. Complicado. Sí. Entonces queda claro que no es un negocio redondo. No, no es un negocio redondo. Para que sea rentable, básicamente es un buen servicio. Un buen servicio. ¿Cuántos servicios diarios necesitarían ustedes prestar para decir estamos por encima del punto de equilibrio? Un promedio de 7, 8 servicios diarios. ¿Al día? Al día. ¿Y si sale esa cantidad de gente? No siempre, pero a veces sale. A compensar, ¿qué día es el más complicado para el trabajo de las ambulancias? Bueno, eso pasa como en todo. Hoy estamos aquí bien, mañana estamos enfermos, pero días complicados cuando pagan la quincena, cuando es viernes, cuando es sábado y a veces los domingos, los puentes. ¿Con las motocicletas cómo les va? Son nuestros mayores clientes. Con abogados, uno dice, con todo el agua que hay en el llano debería haber casos permanentes. Sí, tiene muchos casos. Y sí, nos han buscado para inclusive
hacemos ese trabajo también de acompañar eventos, acompañar caravanas que necesitan el servicio de ambulancia, porque es que donde haya una reunión de más de 50 personas, amerita que haya una ambulancia. En las fiestas, ¿cómo les va? Ahorita terminamos las actividades políticas en octubre, pero son, digamos, momentos en donde la gente se descontrola comiendo, bebiendo. ¿Qué tipo de casos se les presentan ahí? Muchos casos, por ejemplo, de intoxicaciones por bebidas, de comidas, y va y se presta el servicio y hay personas que hay que llevarlas por casos severos al hospital, otras se atienden en el sitio. Porque ahí no es una, en el caso de una intoxicación no es uno, son varios. Varios. Ahí de una varios. vez. Y entregan informe a la Secretaría Claro, de Salud. exactamente. ¿Qué está sucediendo para continuar? Sí. Ah, bueno, perfecto. Don Wilson, muchas gracias. Teníamos esa inquietud si el negocio era tan rentable y vemos que lo rentable lo hacen es quienes vuelven un poquitico diferente el negocio. Sí. Ustedes están trabajando entonces de forma, digamos, más clara. ¿Tienen asociación? Estamos tratando de hacer una asociación de ambulancias en Villavicencio, pero ha sido muy desunido el gremio y no hemos concretado nada. Pero sería muy bueno que existiera un gremio de ambulancias. Y competencia desleal, usted nos habla de que hay varios. ¿Cómo manejan ese tema de pronto de la pelea por los pacientes? Pues se le ha dado prácticamente quien nos mete en cintura es la misma alcaldía. Cuando hay esas competencias desleales y todo, es la misma alcaldía la que nos mete en cintura por fallas de una u otra empresa. Bueno, sabemos que hay ambulancias del municipio, del departamento, de los bomberos. ¿Cómo manejan ustedes esa relación? ¿Se completó tal número de ambulancias de estas y vamos con estas o siempre hacen falta? En Colombia hay un déficit grande de ambulancias. Hay un déficit grande de ambulancias y ahora, por ejemplo, que las petroleras dejaron mucho el uso de ambulancias, han quedado un poco de ambulancias que no están habilitadas, que no están certificadas y no se sabe qué va a pasar con ellas. Flotando, pero entonces las adquieren otros con la capacitación o simplemente se puede piratear con las ambulancias como se piratea con el transporte público. Es difícil, es un delito. Es difícil y es un delito grave. Entonces toca estar ahí. Entonces, cuando alguien necesita un servicio, a lo mejor llamar 123. Sí. En el caso de que tenga su ambulancia de confianza, llama a su ambulancia de confianza o si no, comuníquese a través del 123. ¿Qué logos, qué cosas tiene uno que mirar a una ambulancia para saber que sea la correcta y no esté de pronto metiéndose en un sitio peligroso? Tienen el distintivo de la estrella de la vida, el de la misión médica, una empresa que la avala y adentro en el habitáculo debemos portar la estrella que nos da el aval de que somos una empresa habilitada y certificada, donde está la página web de la Secretaría de Salud y cualquier persona en Colombia entra y mira si esa ambulancia con esas placas está habilitada o no está habilitada. Perfecto, entonces ya saben, la página web sería una muy buena opción para poder estar más tranquilos. Dentro de 8 días estaremos trabajando entonces ya el tema de la crisis hospitalaria. ¿Cuánto deben las EPS? ¿Por qué lo deben? ¿Por qué no se ha podido cobrar? ¿Es tan cierto que tenemos esa crisis o no? ¿Qué está sucediendo con la salud en Colombia y qué está sucediendo con la salud de nuestra región? Con un componente especial y es que se supone que las inversiones de Saludcop se estuvieron haciendo muy cerca de Villavicencio. ¿Será que esa plática está allá todavía? Vamos a ver. Muchas gracias, don Wilson, por habernos acompañado y por explicarnos un poquito acerca del negocio que veo que no es tan redondo como creíamos. Correcto, Miguel Ángel. Perfecto. Bueno.